Hola, buen día a todos. A una sesión más en el canal del maestro Raúl de YouTube de matemáticas. En esta ocasión voy a presentar un tema que me solicitaron para nivel universidad, que es derivadas parciales. Es parte de cálculo diferencial. En este caso, nada más recuerden que tanto cálculo diferencial como cálculo integral se basan en funciones. Las funciones pueden ser univariables o multivariables, como es el caso de derivadas parciales. Entonces, en este caso, una función va a depender, en este caso, de dos variables. Entonces, va a depender de dos variables. Va a haber dos variables independientes, las cuales son x y y. Bueno, aquí existen primeras y segundas derivadas parciales. Lo voy a clasificar de la siguiente manera y luego voy a realizar un ejemplo. Si nosotros tenemos una función, la primera derivada parcial sería f con respecto a x de x, y. Esta sería la primera derivada con respecto a x. Y luego viene una segunda derivada parcial que es con respecto a y. Es la derivada de la función con respecto a y de una función que depende de dos variables, de x y de y. Estas serían, digamos, las primeras derivadas. Existen segundas derivadas. Puede ser f xy y puede ser fxx con respecto a xy. Y en este caso podría ser fyy y fyx. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, desde aquí, ¿qué quiere decir esta parte? Es derivar la función con respecto a x, derivar la función con respecto a y. Eso quiere decir que cuando se derive con respecto a x, y se va a tomar como constante. Cuando se derive como y, x se va a tomar como si fuera una constante. Una vez que ya derivaste con respecto a x, entonces, ¿qué sería fxy? Sería derivar esto, el resultado de esta primera derivada con respecto a y. Y en este caso, que es fxx, es derivar esta función otra vez con respecto a x. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. ¿Qué significa fyy? Es derivar este resultado otra vez con respecto a y. Y en este caso sería derivar esta función, el resultado de esta primera derivada, ahora con respecto a x. Bueno, entonces esta es, digamos, la clasificación de primeras y segundas derivadas. Vamos a realizar un ejemplo. Tenemos aquí el caso de f x, y, es decir, es una función que depende de la variable x y la variable y, cuya función es x cúbica y cuadrada menos 2x cuadrada y más 3x. Bueno, entonces esta es la función que depende de dos variables, de x y de y. Reitero, cuando se derive con respecto a x, y se va a tomar como si fuera constante. Cuando se derive con respecto a y, x es el que se va a tomar como si fuera constante. Vamos a hacer entonces aquí las primeras derivadas parciales, que consistiría f con respecto a x dependiendo de las dos variables x y. Primero es con respecto a x. Entonces de aquí, esto lo vamos a tomar como una constante, vamos a derivar x. Sería 3x cuadrada y cuadrada, que es la regla de la potencia en la derivada, menos 2 por 2, 4xy. Si se dan cuenta, la y la estoy bajando como si fuera un número, es como una constante, se sigue colocando. Y la derivada de 3x pues es 3. Bueno, entonces esta sería la derivada parcial de esta función que depende de dos variables con respecto a x. Si ahora, por ejemplo, aquí quiero hacer la derivada de f
x de la función que depende de x y y, entonces otra vez esto lo vuelvo a derivar con respecto a x. Es decir, este de aquí es este resultado. Y otra vez este resultado lo voy a derivar con respecto a x. Es decir, otra vez tomo a y como si fuera constante. 2 por 3, 6x, y cuadrada. De aquí derivo esta parte que nos quedaría, la derivada de menos 4x es menos 4 por y. ¿Sí? Entonces la derivada de todo esto es menos 4y. Aquí no hay x, es como si fuera una constante, da 0. Esa sería la segunda derivada. Esta es la primera derivada, esta sería segunda derivada. Esta que voy a hacer a continuación también es segunda derivada que proviene de esta primera. Sería fxy de x dependiendo de xy. Es decir, ahora voy a derivar con respecto a y este resultado que ya tenía aquí, que sería, ahora voy a tomar a y como si fuera una variable y a x como una constante. Entonces sería 2 por 3, 6. 6x cuadrada y menos la derivada de esto con respecto a y sería menos 4x. Acá no hay y, entonces como si fuera una constante, la derivada de una constante es 0. Por otro lado, nosotros pudiéramos derivar, eso es con respecto a x, pudiéramos derivar ahora fy x, y. Es decir, voy a derivar ahora la original, sería la primera derivada, con respecto a la original, pero derivando con respecto a y de esto. Entonces, y la vamos a tomar como variable y x como una constante. Por lo tanto, 2 va a pasar multiplicando 2 por 1, 2, x cúbica, y, ya quedó derivado esto con respecto a y, menos este y es la variable, esto es como si fuera una constante, la derivada de esto nos da menos 2x cuadrada, ¿sí? Desaparece y, acá no hay y, por lo tanto, así nos queda ya la derivada, la primera derivada parcial con respecto a y de la función original. Y, por ejemplo, aquí número 2, si tengo fy, es decir, ¿qué significa esto? Que voy a derivar esta primera derivada con respecto a y, otra vez la voy a derivar con respecto a y. Entonces, esto nos quedaría, esto lo tomo como una variable, nos quedaría 2x cúbica, acá no hay y, por lo tanto, esto es 0. Por lo tanto, esta parte es 0. Así nos quedaría fy y otra vez voy a obtener una segunda derivada que sería fy con respecto a x. Es decir, este resultado ahora lo voy a derivar con respecto a x. Aquí esto se coloca de esta manera, indicando que esta función depende de dos variables, de x y de y. Bueno, entonces vamos a derivar esto con respecto a x. Esto es la derivada con respecto a y, la primera derivada con respecto a y, la vamos a derivar ahora con respecto a x. Entonces sería 3 por 2, 6x cuadrada, y, menos 2 por 2, 4x. Y aquí tenemos ya la función original, primera derivada parcial con respecto a x, segundas derivadas respecto a la primera derivada parcial con respecto a x, primera derivada con respecto a y segundas derivadas con respecto a y. Este es el resultado de las diversas derivadas parciales, primera y segunda. Si te gustó este video, dale like, estate atento a la campanita de notificaciones y si en algún momento deseas que yo te explique algún tema, mándame mensaje personal para ponernos de acuerdo. Que tengan bonito día. Casi 10 minutos.